Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí, somos los pastores de la Iglesia Nuevo Pacto y les queremos agradecer esta invitación de la cual nos han hecho el privilegio de compartir a los padres que se están conectando. Estamos para servirles, mi esposa Silvia Romero para servirles. Y Santiago Cortesano, somos los pastores de la Iglesia Nuevo Pacto y aquí pues entramos esta noche, entramos para darles una guianza conforme a la palabra de Dios y dar una orientación a los padres. Nosotros somos padres de hijos ya mayores, ya todos casados, gracias a Dios, y pues la experiencia que la palabra nos ha dado y la experiencia que también hemos tenido a lo largo de la vida en Cristo, pues gracias a Dios ahí estamos y con la ayuda del Espíritu Santo pues hemos estado caminando en la palabra. Bueno, mis amados, pues vamos a entrar en materia, vamos a entrar a la palabra y vamos, esta noche Dios nos ha puesto en nuestro corazón este tema. Y este tema se llama Cuando los hijos se van de la casa. Cuando los hijos se van del hogar. Bueno, esto a manera de introducción, nosotros les queremos dar una entrada de la cual nosotros, aún en la palabra, no nos garantiza que nuestros hijos, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, no nos garantiza que sean hijos de Dios. Bueno, sí son hijos de Dios, pero no nos garantiza que van a seguir en la palabra de Dios. En la palabra, en la Biblia, Dios nos habla en 2 de Timoteo 3, 14, 17, pues si nos pudieran acompañar. Ahí nos informa que la Biblia que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así es, mis amados, pues aquí vamos a hablar primero de Timoteo. Aquí Timoteo, pues era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios, era un sacerdote de Dios, era un hombre el cual seguía y adoraba a Dios. Este hombre fue instruido por el apóstol Pablo. Este hombre también, incluso Pablo decía, mi hijo Timoteo. ¿Por qué? Porque él seguía en la palabra de Dios, en la fe dirigida, en la fe buena, en la fe que siempre tendríamos todos que seguir. Pero desgraciadamente, a veces nuestros hijos pues llegan a desorientarse. Pero vamos a darles una orientación, unos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, aquí con Timoteo, él fue un hijo en el cual siempre estuvo en la guianza de Dios, siempre estuvo cerca de Dios. Y su madre, incluso en segunda de Timoteo 5, lo dice, que viene la enseñanza viene desde su abuela y desde su madre. Desde ahí empezó Timoteo a saber de Dios, a darle la gloria a Dios, a darle gracias a Dios. Entonces, he oído las diferentes conferencias que ya pasaron y todos hablan que desde pequeño es el tema importante que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que sembrar la obra y tenemos que sembrar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos transmitir a nuestros hijos una fe genuina.
La fe genuina que nosotros hemos aprendido desde que conocemos de Cristo. Ahora yo digo, ¿cuál es la fe que tú les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué fe es la que tú les estás enseñando? Hay padres cristianos que instruyen a sus hijos en los caminos de Dios desde muy chicos, pero cuando crecen cambian su forma de ser, cambian sus objetivos, y esos objetivos que nosotros les hemos enseñado, ellos los cambian cuando son grandes. Permítame tantito, me dicen que estamos mal, déjenme arreglar esto, por favor. Creo que ya estamos mejor, y creo que ya estamos mejor. Ahora sí, seguimos. Yo les estaba comentando que debemos enseñar a nuestros hijos a tener una fe genuina, una fe que los haga sentir seguros en Jesús, seguros en el Espíritu Santo que les está enseñando a través de Él a tener confianza, a tener fe, esa fe genuina que Dios solamente es el que nos va a dar. Perdón, permítame tantito. Disculpen, pero estas son las fallas que a veces tenemos en vivo, pero ahí estamos. Sí. ¿Ya? Les comentaba que se alejan de los caminos de Dios cuando son grandes. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado cuando nuestros hijos crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones. Enseñarles que solo hay un camino en el cual deben ellos seguir y cuál es el camino que ellos deben aprender a estar seguros, que más adelante de donde ellos están hay un camino que los lleva al camino de Dios, que no hay otro camino. Es lo que nosotros les debemos de enseñar a nuestros hijos desde chicos, a que ese camino que nosotros les hemos enseñado desde chicos van a llegar a ser adultos y ese camino es el que deben seguir. No hay otro camino que los vaya a llevar al camino del Padre, al camino de la salvación. Y es cierto, o sea, primero, ahorita vimos el ejemplo de Timoteo. Vamos a ver el ejemplo de Samuel. Samuel también es un hombre de Dios, en el cual él fue, su madre era Ana, y su padre era Elcana. Ellos eran matrimonio, y Ana no podía tener hijos. Si ustedes leen del capítulo de 1 de Samuel, del capítulo 1 al versículo 3, son el inicio de Samuel. Es el nacimiento incluso de Samuel. Pero aquí Ana, que era su madre, no podía tener hijos. E incluso se burlaban de ella. Incluso el sacerdote Elí a veces, en una ocasión le dijo que si estaba ebria, porque estaba orando a Dios antes de que naciera Samuel. Ana tuvo algo muy importante, y esto es para los padres que aún no son padres o que van a ser padres, para los padres jóvenes, algo muy importante que van a hacer. Ana hizo algo que le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo pongo en tus manos. Y desde el nacimiento hasta el último de sus días te servirá. Eso fue una gran promesa para Samuel. De ahí Dios le contestó a Ana. Esa oración y le dijo: aquí está tu hijo. Sigue diciendo en el capítulo 1 de 1 de Samuel, sigue diciendo que Ana se embarazó y le dio la gloria a Dios y oró sin cesar. Si ustedes leen, Ana siempre estuvo orando por Samuel, desde antes de que se embarazara, en su embarazo y después de su embarazo. Siguió en el capítulo 1, sigue diciendo que Ana era una mujer temerosa de Dios. Incluso ahí también dice que el sacerdote Elí era el principal de ahí, de donde estaba Elcana y donde estaba Ana. Y no les creyó.
Cuando Ana se embarazó, ella tuvo un hijo y le pusieron por nombre Samuel. Y Samuel, cuando nació, Ana le dio la gloria a Dios cuando Samuel nació. Y Elcana subió al monte a darle una ofrenda de agradecimiento a Dios. Después de que nació Samuel, fue una ofrenda de agradecimiento y le dieron la gloria a Dios. Si ustedes ven estos pasos de oración, desde el nacimiento hasta cuando nació Samuel, siempre fue consagrado a Dios. Caminando en el versículo 2, Samuel, cuando era pequeño, dice ahí la palabra que cuando era pequeño, ya le daba la gloria a Dios en frente del sacerdote Elí. Elí era el sacerdote de ese lugar, pero Elí, si ustedes ven, tuvo también hijos, pero él guiaba al pueblo. Elí guiaba al pueblo, llevaba ofrenda al monte, era temeroso de Dios, pero también tuvo 2 hijos. Pero si ustedes ven del capítulo 1 al capítulo 3, Elí nunca oró por sus hijos. Brincándome tantito, cuando sus hijos fueron adultos, sus hijos se desviaron. Al contrario de Samuel, que siempre fue consagrado a Dios, y dice ahí, sigue diciendo en el capítulo 2, que Samuel crecía en la palabra de Dios y dándole la gloria a Dios. Y si nosotros seguimos, en el capítulo 3, dice que Samuel llevó grandemente, que Samuel llevó la obra de Dios por muchos años. Y en Primera de Samuel 3, 19, 20 nos dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así es. Entonces, aquí Samuel lo que hace es enseñar una fe genuina. Esa es la fe que nosotros debemos sembrar en la palabra en nuestros hijos, desde que son desde que son niños. Si ustedes van a la iglesia, llévenlos al cunero. Ahí se les ministra palabra. Se ora por ellos. Cuando llegan a crecer, en los siguientes salones también oran por ellos. Pero ustedes como padres nosotros como padres tenemos la misión de orar sin cesar. Yo voy a ser muy específico en esto. Lean Primera de Samuel, del capítulo 1 al versículo 3, y Ana siempre oró por Samuel. Elí, que era sacerdote, nunca oró por sus hijos. Ahí nos vamos a centrar mucho. ¿Por qué? Porque Ana siempre sembró la fe genuina en Samuel. Y Elí siempre sembró la fe no genuina en sus hijos. Y en Primera de Samuel 8:3 nos dice, pero no anduvieron los hijos dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En los caminos de Dios debemos de ser muy íntegros para poder enseñarle eso a nuestros hijos, la integridad, ser íntegros, ser buenos hombres, ser buenos hijos, niños. Desde muy pequeños, como decía mi esposo, desde el cunero, nosotros estuvimos muchos años en el cunero y ahí nos dábamos cuenta cuando los hijos son hijos de padres que vienen en desorden. Y nosotros orábamos por los niños y los niños atraían a los padres. No los padres llevaban a los hijos, los padres llevaban a los hijos, pero los hijos eran ministrados desde muy pequeños, desde muy chicos. Y desde ahí nosotros como padres debemos de orientar, de enseñar a nuestros hijos para que cuando sean adultos no se aparten de los caminos de Dios.
y no nos pase como a los hijos que no oran los padres por ellos y se confunden y cuando crecen toman caminos equivocados. Ahora, esto también no garantiza que tus hijos sigan ese ejemplo. Samuel tenía 2 hijos y siempre fue un hijo, el Señor Jehová siempre se dirigía hacia Samuel como un hijo perfecto. Pero Samuel también tuvo 2 hijos, de los cuales cuando crecieron fueron jueces. Samuel los puso como jueces. Yo veo en la palabra de Dios que Samuel, si el Señor se dirigía hacia Samuel como un hombre íntegro, ¿qué pasó si sus hijos veían el buen ejemplo de Samuel? ¿Qué pasó cuando sus hijos de Samuel llegaron a ser adultos? Y eso fue lo que no nos garantizan que alguien esté correctamente dirigido hacia el buen camino. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde niño, dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se apartará de esos caminos que tú le estás enseñando, de esos caminos a seguir por la vida correcta, por la integridad, y tú les estás enseñando desde chicos a tener valores que se han perdido en este siglo, en este tiempo, se han perdido esos valores. Hay muchachos jóvenes en las calles que no tienen valores, no respetan a los ancianos, no respetan a sus propios hijos. Entonces, si no respetan a sus hijos, ¿cómo van a respetar a la gente de afuera? Debemos enseñarle valores a nuestros niños desde chicos, enseñarles el camino, que instruya a nuestros hijos a seguir el camino para que cuando sean grandes, cuando sean viejos, cuando sean abuelos, cuando sean padres, tengan esos valores y no se desaparten de los caminos de Dios. Es correcto lo que dice mi esposa. Pero hay algo que tenemos que hacer y lo han dicho en las plenarias anteriores. Debemos de saber imponer las manos a nuestros hijos. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de servir en el Cunero, nos enseñaron cómo ministrar a los niños. Y les vamos a dar ese tip de cómo ministrar a los hijos cuando están durmiendo. Cuando están durmiendo, imponle manos. No le despiertes, ora por él. Ora por él. Señor, bendice a mi hijo. Señor, que siempre mi hijo esté contigo. Es muy importante esa etapa de 1 a 5 años. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir, eso se hace, eso no se hace, con autoridad y te va a obedecer. Si tú lo diriges por medio de la palabra, ahí viene el que dice que reprendamos a nuestros hijos. Dales vara de corrección con sabiduría. ¿Cómo es con sabiduría? Dale su vara y explícale por qué le estás pegando, por qué lo estás haciendo. Pero enséñale que eso no se debe hacer. Y vas a tomar autoridad. El tomar autoridad no es que le grites. El tomar autoridad no es que lo ofendas. El tomar autoridad no es el que lo golpees hasta dejarlo inconsciente. El tomar autoridad es con sabiduría. Y en la palabra de Dios nos enseña a guiarlos con sabiduría. Es muy importante lo que decían. No dejemos de imponer las manos a nuestros hijos. Es importante esa etapa. Tú les puedes enseñar todo. Son como esponjas que van absorbiendo todo. Si tú les enseñas a leer la palabra, si tú los enseñas a estudiar la palabra, si tú los enseñas a guiarse conforme a la palabra, ellos van a tener el temor a Dios desde pequeños.
Tú ya no los vas a, después de 5 años, ya va a ser más difícil. Y ahorita vamos a seguir adelante, pero vamos a hacer esta primera etapa. La etapa después de 6 años ya va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento que tú les diste anteriormente. Vean tu ejemplo, sea bueno o sea malo, el mejor ejemplo que tienen que seguir es por medio de la palabra de Dios. Ese es el mejor ejemplo. Nosotros podemos fallar como padres, podemos fallar como matrimonio y podemos tener errores. El varón sale a trabajar, la mujer está atendiéndolos y a veces los olvidamos. Necesitamos poner un tiempo en ellos, en la dirección de ellos, en la dirección espiritual. No los dejemos a la deriva, porque ahí es donde más es afectado el ser humano espiritualmente. A veces nos preguntamos y nos decimos que hemos fracasado como padres, pero no es de que fracasemos como padres. Lo que pasa es que cuando nuestros hijos están chicos, los consentimos demasiado y a veces los dejamos hacer lo que ellos quieran. Y llega el momento en que ya no nos obedecen y empiezan a hacer sus berrinches, empiezan a portarse mal, pero porque nosotros los consentimos. Debemos de quererlos, corregirlos con amor, pero sin llegar al consentimiento. El amor es muy diferente al consentimiento. Es quererlos, abrazarlos, consentirlos, pero consentirlos bajo la palabra de Dios, llevarlos a los caminos de Dios. Y aunque nosotros que muchas veces cuántas veces hemos visto en la calle que hay niños que hasta les pegan a sus mamás en el camino porque no le hicieron caso. Ellos querían algo y la mamá le dijo no. Pero ahí es donde nos damos cuenta que esos niños no están siendo guiados por el camino de Dios. Quizás sus padres no conocen a Dios, pero nosotros como padres que conocemos a Dios, debemos enseñarles quién es Dios. Es el Dios que les ama, es el Dios que los guía, es el Dios al cual ellos deben de seguir y estar siempre, siempre conscientes de que tienen un Padre celestial que los va a ayudar y que los va a proteger y que los va a cuidar. Y nosotros no debemos consentirlos de mala forma, al contrario, quererlos, consentirlos, pero siempre y cuando dentro de la palabra de Dios. Así es, miren, en primera de Timoteo 3:4 dice así: debe gobernar bien su casa, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque él que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ese es el respeto que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos hacia nosotros. Tenemos que enseñarles el respeto a nuestros hijos, primero con nosotros y después con Dios. ¿Por qué primero con nosotros? Porque lo va a ver, lo va a aprender, pero lo va a ver. Si tú le enseñas primero el respeto a Dios no lo ve, pero tú le estás enseñando primero el respeto, a que respete a su mamá y respete a su papá, y ahí va a respetar a Dios, y va después el segundo escalón, digamos, que va primero a respetar a Dios y después respetar a sus padres, que ese sería lo correcto. ¿Por qué dice aquí con el debido respeto? Porque el que no sabe gobernar su propia familia, mis amados, si hemos llegado con tropezones a ser padres, hemos llegado con raspones a ser padres, imagínense cómo gobernar su propia familia. ¿Cómo podemos gobernarla? Igual, busca la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Ahora ya sigues los pasos de Dios, ya estás escudriñando o buscando en la palabra de Dios. Busca, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esto? ¿Qué haría Jesús en esto? Tenemos que involucrarnos. Miren, somos una sociedad en la cual nos cuesta mucho trabajo leer.
Nos cuesta mucho trabajo leer, preferimos hacer otra cosa antes que leer. Aquí el compromiso que nosotros tenemos que tener es de leer la palabra de Dios para ser mejores padres cada día. Como les decía, hemos llegado empujones, raspones y lo que ustedes quieran a ser padres. No nos enseñaron a ser padres, no hay una escuela para padres. Decía la pastora. Pero tenemos un manual de vida y un manual en el cual Dios nos la ha dejado, que es la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones para ser mejores padres y para ser mejores, para gobernar mejor nuestra casa, tanto como madre como padre. Tenemos que tener la sabiduría. Mujer sabia edifica su casa. Varón fuerte, esforzado y valiente. Así dice la palabra de Dios. En Lucas 15:11, todos nos sabemos la parábola del hijo pródigo, todos la hemos estudiado, la hemos leído, pero quizá no la hemos escudriñado como Dios nos lo hace ver aquí. Y si me acompañan a leer del 15, del 11 al 14, dice: dijo también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Ahí viene otro ejemplo en el cual, antes de llegar al hijo pródigo, yo quiero también, por ejemplo, dar otro ejemplo en el cual el rey Josías, en segunda de Reyes 22, hay un rey que se llama Josías. El rey Josías, antes se usaba que muriendo el rey, papá digamos, subía al trono el hijo. En este caso, cuando muere el rey, Josías tenía 8 años y tuvo que reinar. Obviamente había un grupo dentro de ahí de Josías que eran sus consejeros y lo ayudaron, porque Josías reinó durante 31 años. Y en la Biblia nos dice que Dios se dirigía a Josías como un hombre temeroso de Dios, como un hombre íntegro también, como un hombre en el cual no se desviaba ni a derecha ni a izquierda, era un hombre recto. Íntegro. Y sus hijos también fallaron. ¿Cómo es que los hijos fallan si están viendo el ejemplo de los padres? Antes de que lleguemos al hijo pródigo, fíjense que en nuestro caso, nosotros llegamos ya al cristianismo cuando nuestros hijos ya eran grandes. Pero siempre quisimos llevarlos, sino como llegamos, porque llegamos muy mal a la iglesia. Siempre tuvimos el propósito de ser mejores y estar a la altura de lo que ellos nos pedían. Hablamos espiritualmente. A lo mejor no les pusimos mucha atención, pero nos veían servir. Y no lo quiero decir como vanagloria, pero nuestros hijos tuvieron un consejero quien los pudo ayudar. Un consejero aquí en la tierra, pero yo veía que mis hijos oraban, aun cuando a veces yo no oraba, aun cuando a veces mi esposa no oraba. Pero los consejeros los ayudaron. Mi amado, si tus hijos tienen un consejero, habla con ellos. Muchas veces, por lo que nosotros somos o por lo que nosotros aparentamos ser, no se acercan a nosotros por temor nuestros hijos. Entonces ellos necesitan una comunicación. Y si no pueden comunicarse con los padres,
Bueno, tú ten la comunicación con los consejeros. Hay un consejero. Tú tienes un consejero también. Tienes un pastor. Pídele la guianza. ¿Qué debo hacer? Conforme a la palabra de Dios. Hay siempre alguien quien te puede ayudar en oración, quien te puede ayudar en la guianza de tus hijos. No lo tomes como ejemplo. Voy a hacer lo mismo que hizo el hermano Rubén. Voy a hacer lo mismo que hicieron los López. Voy a hacer lo mismo que hicieron los hermanos, que ya ves cómo son sus hijos. Mi amado, todos fallamos. Somos imperfectos. Todos fallamos. Pero ¿saben qué? Cuando son adolescentes nuestros hijos, se dan más cuenta de nuestras actitudes y más de nuestras fallas. Ellos juzgan más nuestras fallas que nuestras virtudes. Por eso es que también ahí es donde entra la batalla, en el tiempo de la adolescencia. En el tiempo de la adolescencia es cuando más los tienes que comprender y aprender. Miren, mis amados, en nuestro tiempo no había todavía, cuando empezamos a ser padres, no había internet. Todavía no había redes sociales. Pero buscábamos en un libro. Nos prestaban libros. Teníamos matrimonios cristianos que nos prestaban libros, nos informábamos, asistíamos a las pláticas, asistíamos a los congresos de padres. Era informarnos. Ahora, benditas redes sociales. Lo que quieras buscar, lo encuentras ahí. Y este es el principal. No es San Google. No. Es la palabra de Dios la que te va a dar también la respuesta. Respaldada con un estudio de padres. No necesitas un psicólogo tampoco. No necesitas un psicólogo. Necesitas la palabra de Dios. Necesitas escudriñarla. ¿Qué es? Dice la palabra de Dios, el que tiene hambre y sed de justicia, a ese yo le doy el honor. Entonces, mis amados, por eso es que tenemos que tener mucha atención. Ya vimos la etapa de pequeños, ahora vamos a la etapa de adolescentes. Aquí, por ejemplo, estábamos hablando del rey Josías. Imagínense un rey que tiene 8 años. Imagínense cuando fue adolescente, pero él tuvo la orientación de un consejero. Los consejeros que estaban a su alrededor lo ayudaron a llevar el reino durante 31 años. Entonces, mis amados, apóyense en oración, apóyense en sus consejeros y apóyense en el Espíritu Santo de Dios. Orando sin cesar, como decía Ana cuando ofreció a Samuel al Señor. Orando sin cesar. Entonces, mis amados, tenemos la debida responsabilidad de no dejar de orar por nuestros hijos. Por nuestros hijos. ¿Tienes un ministerio? Mira, qué bueno. Dios te va a bendecir. Pero no es por obras. El primer ministerio que tú tienes son tus hijos. Y apenas vamos en la adolescencia. Nos falta la juventud. Nos faltan los matrimonios. No se desesperen. Pero miren, mis amados, esto es bien comprensible. Bueno, ahora ya lo veo comprensible. Antes lo veía muy difícil, ¿no? Antes lo veía muy difícil. Y tú también lo debes de ver muy difícil. Pero mira, mis amados, en verdad que yo he dicho, Dios, si yo hubiera sabido de la palabra de Dios en mi adolescencia, otra cosa hubiera sido. Si algunos de nosotros nos hubieran hablado antes de de nuestra adolescencia, en nuestra juventud, antes de casarnos, no hubiéramos llegado como llegamos algunos. Qué bueno si eres de cuna cristiana, qué bueno. Si desde pequeño asistes con tus padres, asististe con tus padres a una iglesia, qué bueno. Pero los que ya llegamos adultos, nos costó mucho trabajo. Sí.
Estoy hablando de las dos formas. Si tú asistes o asististe desde pequeño a una iglesia, ya tuviste una formación cristiana. Pero los que llegamos después tuvimos que trabajar el doble porque nosotros teníamos otra mentalidad, una mentalidad del mundo, una mentalidad en la cual a veces decíamos que Dios no existía. Entonces, por eso es que debemos de escudriñar la palabra. Y tu primer ministerio es tu familia. Mi amado, si tú tienes una iglesia, igual, dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, para amar, para amar, para trabajar, para llorar, para reír. Hay tiempo para todo, solo tienes que organizarte. El saber organizar tus tiempos lo dice también en la palabra de Dios. Ese tiempo, el que tú tienes que darle a tus hijos, que sea un tiempo de calidad. Deja el celular un rato y ese tiempo dedícaselo a tus hijos. Espérame tantito, nada más mando este correo, ¿de acuerdo? Mándalo, pero atiéndelo, apaga el celular y atiéndelo. ¿Por qué te digo, mandes ese correo? Porque puede ser de trabajo, no puede ser importante, pero atiende a tu hijo. No dejes, miren, lo primero que hacen cuando ser adolescentes y tú no lo atiendes, van con el amigo. Y si el amigo no es cristiano, empieza la confusión. Si el amigo es un drogadicto, le empieza a enseñar. Si el amigo es cristiano, qué bueno, pero también no es garantía que le dé un buen consejo. Entonces, mi amado, por eso debemos de tener mucho cuidado. Poner atención en nuestro primer ministerio, que es nuestra familia, nuestros hijos. Los hijos, cuando tú llegues delante de Dios, va a decir el Señor, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Señor, yo llevé una iglesia, Señor, lloraba todos los días, Señor, sané enfermos en tu nombre, Señor, y llevé a miles a tus pies. ¿Y tus hijos? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, mis amados, por eso que el punto que nosotros tenemos que tomar es el que nosotros debemos de ser organizados en nuestros tiempos con nuestros hijos. Ahora sí, vamos a ir a ver cómo Dios nos habla a través del hijo pródigo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacientara siervos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Mis amados, aquí es donde empieza, para entrar con el hijo pródigo, aquí es donde empieza la decisión. Cuando son pequeños, decidimos por nuestros hijos. Cuando son adolescentes, empiezan a decidir por ellos. Empieza su propia decisión. Empieza lo que ellos piensan. Pero si tú has sembrado la palabra, van a pensar en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahí es cuando empiezan las buenas decisiones. Buenas y malas. Las buenas y malas decisiones, es correcto. Entonces es por eso que nosotros empezamos que tenemos que enseñarles a que ellos tienen que tomar esa buena decisión. En el hijo pródigo, ¿ustedes creen que haya sido una buena decisión el decir, pues dame todo y pues eso es, dame mi herencia y yo voy a hacer? En este tiempo, ¿qué hubieran dicho? Oye, jefe, pues dame mi herencia porque ni sabes qué, las reglas de este hogar yo no las voy a seguir. Eso de que llegar a las 10 y ya está cerrado y sírvete de comer, no va conmigo.
no va conmigo. Eso de que tengo que hacer tarea y luego todavía tengo que ayudar a mi mamá, no va conmigo. Ni sabes qué, me voy de la casa. Yo lo estoy traduciendo a como aquí el hijo pródigo dijo, dame mi herencia, ¿no? O sea, él se quería independizar, él quería irse en estos tiempos, dice, a vivir la vida loca, a poner su cuarto, a lo mejor a vivir con una amiga, un amigo, no sabemos, ¿no? Porque así es nuestra juventud que ahora así es como piensa, ¿no? Ya, yo me independizo y tengo un buen trabajo, y si quiero trabajo, y si no trabajo, gano bien a lo mejor para pagar una renta, y, bueno, pues, venga mi herencia, y ni sabes qué, ahí nos vemos, y véanse, ¿no? Entonces el hijo pródigo, esa fue la decisión que hizo. Padre, dame mi herencia. ¿Me puedes leer, por favor, otra vez ese versículo? Y cuando... No. El menor de ellos, dice en el versículo 12, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Que me corresponde, y les repartió los bienes, y hubo muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ella aquí desperdició todos sus bienes. Antes de eso, de ir a todos sus bienes, vamos a hacer un paréntesis aquí, un hincapié aquí. Dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Aquí no dice que el papá le dijo, hijo, no te vayas, oye, ¿qué vas a hacer? Mira cómo está la situación, no te vayas, hijo. No, mira, perdón por las mamás, pero las mamás son consentidoras. Sean sabias, la mujer sabia edifica su casa. Las mamás, hijo, no te vayas. Mira, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Y a qué hora vas a llegar? Y dime dónde vas a estar. Dame la dirección. No apagues el teléfono. Y le empieza a dar. Le están rogando al hijo que no se vaya cuando él quiere irse, independizarse. ¿Sí? Díganme, ¿cuándo Dios le ha rogado a alguien para que se quede en la iglesia? El que se va, se va. Aquí el papá al hijo pródigo le dijo, no, hijo, no, ¿cómo crees? Te vas a gastar todo y después, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿y dónde vas a estar? Le dijo, aquí está. ¿Cuál era la misión del padre? La misión del padre es que confió siempre en Dios. Siempre tuvo la confianza en Dios. Cuando Dios trata con nosotros, ahí es donde viene lo bueno. Ahí es donde viene lo bueno. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios va a tratar con tus hijos. Tarde o temprano Dios va a tratar con esos hijos que se van. Yo no sé si tú te fuiste alguna vez como antes, o sea, cuando fuiste joven, yo no sé si te fuiste... tuviste ese pensamiento de salirte de tu casa. No sé si lo hiciste. Pero cuando llega uno, yo no tampoco lo hice, pero yo vi ejemplos que cuando llegan como dicen, perdón por la expresión, pero dicen con la cola entre las piernas. ¿Por qué? Porque ya se gastaron todo y Dios ya trató con ellos. He ahí la importancia de la oración. Te vas, mijito, que Dios te bendiga. Mira, aquí está tu ropita y que Dios te bendiga. Pero la misión del padre, la misión de la madre es no dejar de orar. Es por eso que les revuelvo a recalcar. Lean Primera de Samuel del capítulo 1 al 3 y vean la misión de Ana, la mamá de Samuel. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de orar. Al contrario del sacerdote Elí, que él nunca oró por sus hijos. Bueno, ok, ya se fue mi hijo, pues que Dios te bendiga. Y por aquí, Señor, lo pongo en tus manos.
Nunca dejes de orar. En la tarde, en la noche, cualquier hora, oren, ya sea por separado o juntos, porque el Señor va a tratar con él. El Señor le va a enseñar que la vida no es fácil. El Señor le va a enseñar que la vida lleva un orden. Si tú no oras, el diablo, mira, lo va a pescar el diablo. Y de eso no se trata, mi amado. Se trata de que la palabra de Dios nos ha enseñado que debemos de orar por nuestros hijos. Tenemos que imponerle la mano a nuestros hijos. Tenemos que llevarlos a tomar las buenas decisiones como le dijeron a Timoteo, dirigirlos en la fe no fingida. En la fe no fingida. Sí, mis amados, tenemos una misión de mucha responsabilidad. Esta responsabilidad nos lleva a ser mejores como matrimonio, porque van a ver la relación como matrimonio, como seres individuales, como papá y como mamá. Mi amado, tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hijos antes de la adolescencia. Porque cuando sea la adolescencia, tus hijos te van a buscar a ti y no van a buscar al amigo. Cuando sea la juventud, tus hijos van a buscar a Dios, a su padre y no al amigo. Que no los va a orientar. No los va a orientar bien. Y van a cimentarse bien en la palabra. Van a cimentarse en lo que lleva el camino de Dios. Mi amado, si tú todavía estás batallando con el testimonio delante de tus hijos, miren, en verdad, no somos el matrimonio perfecto. Nadie es el matrimonio perfecto. Si ustedes creen que porque somos pastores, y el pastor que diga esto, ustedes creen que porque somos pastores ya tenemos una vida que no nos peleamos, no, o sea, siguen los desacuerdos, ya no las discusiones, los desacuerdos, ¿sí? Pero miren, mejor nos calmamos y hablamos. Ya aprendimos, porque antes, no les cuento, no es cierto. Pero a eso me refiero, que ellos, ya cuando sean adolescentes, van a ver más nuestro testimonio como pareja, como individuales. Y al ser esto, a lo que va a llevar es a buscar a Dios. Las decisiones correctas las tenemos que enseñar a que tomen nuestros hijos cuando son adolescentes y vendrán mejores. Miren, a veces cuando son adolescentes, ni nosotros nos involucramos en qué carrera quieren seguir. Oye, ¿y qué carrera quieres seguir? ¿Qué carrera quieres seguir? Pues ni yo sé, dice el hijo, pues ni yo sé. Pero en lugar, ¿por qué no lo orientas? A ver, vamos a ver, ¿cómo qué te gusta? ¿Qué te gustaría? Ahora, que si tú eres licenciado y quieres que siga la misma carrera de licenciado, discúlpame, pero no en todos resulta. No en todos resulta que sigan tu misma carrera, si eres profesionista. Disculpen que no lea los mensajes, pero creo que al último los leemos. Pero en verdad, mis amados, necesitamos involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Ahí es donde les vamos a ayudar a tomar las buenas decisiones, para que cuando tomen ellas las buenas decisiones, eso es lo que deben de hacer. Regresamos al hijo pródigo, porque no me desvié, pero es que bueno que hicimos. Ahora sigue diciendo en el capítulo 12, dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Aquí habla de los dos hijos, el que se quedó y el que se fue. Repartió. Dice en el versículo 13, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue de un país lejano, a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó sus herencias. Mi amado,
A veces por eso cuando son jóvenes se quieren independizar los hijos porque, como decían, quieren vivir la vida loca, ¿no? Y aquí dice, desenfrenadamente lo derrochó su herencia. Mi amado, cuando nosotros derrochamos nuestra juventud, nos va mal. A veces regresan nuestros hijos y regresan ya a lo mejor con una mujer o con un hijo, o mujer e hijo, ¿no? Pero mi amado, de ti depende cómo regrese. Porque al derrochar la herencia tú no sabes qué es lo que va a pasar con su vida. Pero sí sabes que confías en Dios y Dios va a guardar su vida y Dios va a guardar su testimonio y Dios va a guardarlo de todo lo malo. Ninguna arma, dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada en su contra prosperará si tú oras por tu hijo, tu hija. No va a prosperar. Ahora, después de eso que ya Dios ha tratado, después de que Dios ya ha tratado, cuando han derrochado todo, y cuando empieza a tratar Dios, viene el arrepentimiento. Dice en el versículo 13, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez. Cuando ya lo había gastado todo, entonces viene el arrepentimiento. En mi casa comía todos los días. En mi casa me lavaban mi ropa. En mi casa no tenía que pararme temprano porque ahora tengo que ir a trabajar. Viene el arrepentimiento después de vivir. Y se los digo por experiencia y no porque me haya salido de la casa, pero cuando ganaba mi propio dinero yo decía y deshacía lo que yo quería. Pero después vino el arrepentimiento cuando yo necesitaba dinero y no lo tenía porque yo lo había derrochado. Yo no me salí de mi casa, pero sí hubo eso de que Dios trató con mi vida. Y sigue en el versículo 14. Estamos desglosando este pasaje. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nos dio tiempo el pastor anterior. Porque en verdad era más corto, pero miren, todo lo que está saliendo, Dios nos está dando sabiduría para redondear esto. Perdón. Dice, y comenzó a pasar necesidad. El hijo aquí comenzó a pasar necesidad. Déjame decirte que tu hijo va a pasar necesidad. Va a pasar necesidad. Pero ni sabes que como tú oraste por él, como Dios tú sembraste la palabra de Dios, está tratando con él. ¿Y qué va a tomar? La buena decisión de venir, de regresar. De regresar y clamar a Dios. Ahí es cuando claman a Dios, Señor, y se acuerdan del Señor. Por tus oraciones, por lo que tú has hecho, por lo que tú y tu esposa hicieron, por esas imposiciones de manos cuando estuvo pequeño, por esas clases que algún día le dieron en la iglesia, por esos consejeros que tuvo en la iglesia. Viene el arrepentimiento, dice, y comenzó a pasar necesidad. Dios va a tratar con él, así como trata con nosotros, con todos nosotros ha tratado de una u otra forma el Señor. Nos ha tratado, y así va a tratar con tu hijo. Te aseguro que el Señor va a tomar todo esto en sus manos. Y dice en el versículo 15, estamos en Lucas 15, verso 15. Dice en el verso 15. Así que fue consigo, léelo por favor. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacientara siervos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vamos a leerlo, un pedacito nuevamente. Dice, les voy a leer en la versión nueva, versión nueva, viviente internacional. Nueva versión internacional. Dice así, es el mismo versículo. Dice, así que fue y consiguió un empleo.
con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Tanta hambre tenía, tanta necesidad tenía. El Señor estaba empezando a tratar con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Tenía el privilegio de tener todo porque estaba con su padre, tenía el privilegio de tener una casa, tenía el privilegio de tener internet, tenía el teléfono, bueno, en ese tiempo no, pero ahora sí, tenía el privilegio de tener un techo, de no afligirse por qué llevarse el alimento a la boca. Tenía todos los privilegios él. Vino la necesidad y tuvo que buscar un empleo. ¿Y a cuál? ¿Qué empleo fue? A cuidar cerdos. Y ustedes saben y todos sabemos que los cerdos pues no son tan gratos, ¿no? No son tan gratos para cuidarlos, que lávale las patitas, que lávale las orejitas y que se vuelven a ensuciar. Bueno, es todo un arte el cuidar cerdos, la verdad. Y si no, véanlo y van a ver cómo es todo, en verdad. Él tuvo que ser tratado. El hijo pródigo tuvo que ser tratado. Y nuestros hijos van a ser tratados si algún día toman esta decisión. Mi amado, no podemos dejar de orar. No podemos dejar bajar la guardia cuando nuestros hijos están tomando malas decisiones. Cuando nuestros hijos están yéndose a un antro, cuando nuestros hijos están yéndose con amigos o amigas. Miren, yo no voy en contra. Es que esto que voy a decir es fuerte. Dios hizo una familia perfecta. Ahora se están juntando familias disfuncionales e imperfectas. Hombre con hombre, mujer con mujer, y todavía quieren educar a hijos. Eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que tú hagas una familia, hombre, mujer e hijos. Y esos hijos tienen que ser orientados a Dios. Tienen que ser orientados a la palabra de Dios. ¿Sí? Conforme a la palabra de Dios. Dice en el versículo 16, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Eso, parte de esto es el trato que Dios da cuando nosotros tomamos una mala decisión. Así como padres, cuando nosotros hemos tomado una mala decisión, también tenemos una lección, también tenemos, podemos caer, pero nos podemos levantar. Dice la palabra de Dios que si uno cae y el otro lo levanta. Eso tenemos que tener, la comunión entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque eso va a ser importante para que nuestro hijo regrese. Aquí el padre, yo creo y veo que nunca dejó de orar tampoco. Nunca dejó de orar por su hijo. Aquí el Señor lo estaba tomando la necesidad, le dio, o sea, imagínense todo lo que pasaba por la cabeza de este hombre que estaba criando a cerdos, estaba, o sea, con el estómago vacío y tanta necesidad tenía que hasta se le antojaba la comida de los cerdos. O sea, ¿cuánto trato no le dio el Señor? ¿Cuánto trato no le dio el Señor? Dice en el versículo 17, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? ¿Cuántos de los padres que tienen la posibilidad de tener a sus hijos bien, los echan a perder? Y aquí, como dice, están mejor los jornaleros. Están mejor a veces los trabajadores de los padres que los hijos. O uno les da a los hijos más que a los trabajadores. Son las dos formas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos el hijo quiere un teléfono. A los 8 años se lo dan. El hijo quiere, ya cuando es joven, un carro. Y si tiene dinero, pues quiere un buen carro de una buena marca y que corra. ¿Para que se mate? Las buenas decisiones también de matrimonio. Ahora, aquí dice, se acuerda de que los jornaleros van a estar mejor que él. Mi amado, a veces, cuando Dios trata, los hijos de Dios estamos mejor que los que no están en el orden de Dios.
Y si nuestros hijos no están en el orden de Dios, perdóname, pero no te compadezcas de Él. No te compadezcas de Él. ¿Cómo dijiste, perdón? Es culpa de los padres. Es culpa de los padres. Es culpa de los padres. Es que no sé, yo por eso le dije, ¿cómo le dijiste? Es culpa de los padres. Es culpa de los padres, en verdad. Mi amado, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir, tenemos una orientación. Tenemos que seguir conforme a la palabra de Dios. Bueno, ahora dice en el capítulo, estamos en Lucas 15, Lucas 15, verso 18. Dice, tengo que volver. Aquí toma la buena decisión, aquí viene. La buena decisión aquí viene del hijo pródigo. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Tanta fue la necesidad, tanta fue el trato de Dios hacia el hijo pródigo, que le dijo, mira, no me importa que entre yo como uno de tus trabajadores, no me importa que me trates como a uno de tus jornaleros, pero déjame estar aquí. Regresar. Cuando tu hijo regresa, no le vas a decir que no. Claro, con ciertas reglas. Viene el trato de Dios, lo recibes. Y ni sabes qué, si tú tienes que vivir en mi casa, aquí como en la iglesia hay reglas. Aquí y le dices las reglas de tu hogar. Si el hijo regresa, lo tienes que recibir, porque aquí el padre nunca lo rechazó. No, ya se fue, ya que se vaya, a ver cómo le hace. No, el papá lo recibió. Uh-huh. Tú también lo tienes que recibir, porque a ver, ¿cuántos de nosotros de alguna iglesia, muchos de alguna iglesia se fueron? ¿Y a poco nuestro Padre Celestial nos dijo, no, ya no lo reciban en esa iglesia, no, que se vaya? Vayas a una iglesia o vayas a otra, nuestro Padre Celestial nos va a recibir. Vengas como vengas, nuestro Padre nos va a aceptar. Vengas como vengas, nuestro Padre Celestial va a abrir sus brazos y nos va a cobijar. Así debemos hacer con nuestros hijos. Ven, aquí está. Y ver cómo el hijo de este hijo llegó, como dice, pues ya viene todo lo que pasó, vengo arrepentido. Viene el arrepentimiento. Y en el 22. En el 22 nos dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero antes de esto, dice la palabra de Dios, dice, todavía estaba a lo lejos cuando el padre lo vio. Imagínense el padre orando siempre, atento. Él sabía que iba a regresar su hijo. Sí. Y siempre estuvo. Dice aquí, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Ahí viene mi hijo. Ahí no viene. Y no viene. ¿Cuántos tiempos? No sabemos. No viene mi hijo. Y no viene mi hijo, pero sigues orando. No viene mi hijo, pero sigues orando. Todavía no aparece mi hijo, pero sigues orando. Y cuando lo ves a lo lejos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice aquí, salió corriendo. El padre salió corriendo. Mi hijo ha regresado. Porque la obra la hizo el Espíritu Santo. Y la oración del Padre. Entonces, mis amados, por eso es importante la oración, es dirigirnos a la palabra de Dios, es dirigirnos hacia ellos, involucrarnos en su vida para que tomen buenas decisiones, para que el Señor haga la obra. Y dice aquí, y sigue en el versículo 25 dice, y el joven le dijo, papá, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién había reconocido? Viene el reconocimiento de que Señor, la regué, Señor,
híjole, me fue que en feria, Señor, y viene el arrepentimiento, pero dice, he pecado. Él reconoció, el hijo pródigo reconoció que había pecado y que había pecado contra los padres. Eso es el trato de Dios que hace con los hijos. Eso es el trato de Dios cuando toman las buenas decisiones, cuando es la contestación de tu oración, cuando es la contestación de la imposición de manos, cuando es la contestación de todo lo que has hecho en la vida de tu hijo. Mi amado, no conviene desorientarnos ni a derecha ni a izquierda. Nos conviene orientarnos hacia el camino de Dios. Dice, pero su padre ordenó. ¿Cuál fue el premio? Cuando vienes hacia Dios, ¿cuál es tu premio? Dice la palabra de Dios que Jesús nos toma en sus manos, en sus brazos, nos apapacha, y amado mi hijo, y ven, y lloras, y te congojas, y te hincas, porque ya pasaste la prueba. Ya pasaste la prueba como un buen hijo de Dios. Y dice aquí que dice, pero el Padre ordenó a sus siervos, ok, espiritualmente ya vino, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque viene la limpieza espiritual. Todo lo que la transformación, la limpieza espiritual. Vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a apoyar a nuestro hijo, vamos a orientarlo. ¿Por qué? Porque ya vivió la prueba de Dios, porque ya trató Dios con el hijo, y porque nosotros fuimos fieles en la oración, fuimos hacia el camino que Dios nos marcó. ¿Sí? Entonces, mi amado, aquí hicieron fiesta, dice, póngale el mejor vestido, póngale también el anillo, pónganle sandalias nuevas, transformen a mi hijo. La transformación espiritual, cuando tu hijo viene, mira, va a venir como sedita. Yo no te lo garantizo, te lo garantiza el Señor en la palabra. Va a venir como sedita, y entonces va a tomar el camino, y entonces va a seguir adelante, va a seguir creciendo espiritualmente, y va a llegar a donde Dios quiere, y va a retomar los planes de Dios, no tus planes, no sus planes, los planes de Dios. Va a seguir adelante, va a seguir caminando espiritualmente para llegar a la altura. Los propósitos de Dios. Exactamente. Mis amados, para cerrar, y disculpen porque, bueno, entramos antes, pero en verdad, miren, ¿cuáles son los puntos importantes? Y en este congreso fue muy recalcado, muy recalcado. El estar orando por los hijos. El estar orando por los hijos es cuando los hijos van a ser buenos hijos, porque los padres siempre debemos orar por los hijos, aún casados, aún pequeños, aún cuando todavía no los tengan, cuando ya tienen un matrimonio y no tienen hijos, deben de orar por los hijos. Por los hijos siempre se debe de orar, no bajar la guardia en dejar de orar por los hijos. Hace mucho tiempo yo vi una película y yo quisiera recomendárselas. Se llama Poema de Amor. Es una película donde se ve cuando el valor que tiene la oración de una madre para los hijos. Es una película que los va a transformar y les va a dar esa fuerza para seguir orando por los hijos. Pues miren, mis amados, en verdad, entonces, ¿cuál es todo lo que el Señor ha hecho en este congreso? El cimiento es la oración, después viene la imposición de manos, viene para que ellos tomen buenas decisiones. Cerrando este congreso, en verdad que si nosotros empezamos a hacer todos estos puntos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes van a ser mejores, nuestros jóvenes van a ser excelentes. Uh-huh. Y la iglesia se va a transformar. Y la iglesia va a ser otra, con jóvenes comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra, comprometidos con el Señor. Como un Samuel, que dice, era
Dios lo tomó como un hombre fiel. Entonces la iglesia va a ser transformada. La iglesia de Dios tiene hambre de jóvenes que se comprometan con Él para hacer mejor este planeta, para ser mejores en todos los aspectos, en su carrera, en su matrimonio, cuando se casen, en todo aquello que tienen que tomar las decisiones, que hagan las decisiones correctas. Ellos no van a tomar una buena decisión sin antes consultar a Dios, sin antes estar orando. Cuando se casen, ellos van a tener que orar por sus hijos, y ustedes como padres van a orar por sus nietos. Entonces ya viene otra transformación, pero enseñemos a nuestros hijos desde pequeños. Es muy importante, ya recalcando, es muy importante el que nosotros oremos por nuestros hijos cuando estén pequeños. Cuando estén adolescentes, sigue orando por ellos. Sigue ministrando su espíritu. ¿Cómo es ministrar el espíritu? Es orar cuando están durmiendo. Orar por sus cosas, por su ropa, por lo que oye, por lo que escucha, por su computadora, por todo. Ora. Pon una cobertura especial en la vida de tu hijo adolescente. Y si ya tu hijo es joven, déjame darte una mala noticia. Empieza a orar por tu nuera o por tu nuero. Yerno. Yerno, perdón. Empieza a orar por tus nietos, empieza a orar. En verdad, porque eso le agrada a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Mi amado, en verdad, yo espero que este congreso haya sido de bendición. Nosotros vamos a ser padres orgullosos si seguimos los consejos y toda la enseñanza que este congreso nos ha dado. Yo les doy muchas gracias por todo su apoyo que nos han dado en estar con nosotros conectados, con cada uno de los ministerios que se dio. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga y sigan orando por sus hijos. No cesen de orar por sus hijos. Es algo hermoso ver a nuestros hijos servirle a Dios. Es un orgullo ver a nuestros hijos servirle a Dios. Así es que, hermanos, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Vamos ahorita a estar orando mi esposo y yo por sus hijos, por este congreso que nos dio la oportunidad de dar lo que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga y vamos a seguir orando por ellos. Antes de que oremos, sí, en verdad, eso sí les quiero decir y no es por vanagloria, pero en verdad lo que decía es muy, muy verdadero. Uno se agrada cuando sus hijos están sirviéndole a Dios. Nuestros hijos, gracias a Dios, les sirven al Señor y nos gozamos cuando están sirviéndole a Dios. Cuando vemos que están siguiendo la palabra de Dios. Y no lo decimos por vanagloria, sino le damos las gracias a Dios porque nos dio el privilegio de ver eso, que nuestros hijos les sirvan a Dios. Si tus hijos le están sirviendo a Dios, gloria a Dios. Y si no le sirven, ora por ellos. Y si no, vas a ver cómo vas a verlos, porque esa es una profecía que yo te hago. Tus hijos le servirán al Señor. Amén. ¿Empieza? No. Señor y Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque en verdad es un privilegio el servirte, el amar, el estar, Señor, contigo, el ser un instrumento tuyo, Padre. Amén. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que se conectaron, Padre. De los padres que se conectaron, Señor. Dales la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada mujer en tus manos. Te pido, Señor, que les des sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra, que tú las guíes como madres, Señor, para orientar a los hijos, como madres, Señor, que se esfuerzan, como madres guerreras, Señor, que empiecen, Señor, a levantar su hogar, a levantar sus hijos, Señor,
Padre, bendice a estas mujeres, Padre, en las cuales tienen necesidad, Señor. Dales y llénalas, Señor, con todo lo necesario, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por los varones que sean esforzados y valientes, Señor. Que vayan, Señor, con el alimento, no tan solo material, sino el alimento espiritual, Señor. Cada día, Padre. Señor, bendícelos, Señor. Fortalécelos, Padre. Dales fuerzas como las del búfalo, Señor. Y a las mujeres que sean unas mujeres virtuosas, temerosas de Dios, Señor. Y como matrimonio, como pareja, Señor, dales la sabiduría, Señor, la comprensión entre ellos, Padre. Señor, sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que somos hijos tuyos y que tú eres nuestro mejor Padre y que tú eres nuestro mejor guía y tú eres nuestro mejor consejero, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. ¿Por qué no te comprometes con el Señor en esta noche y pones la mano en tu corazón y le dices: Señor, yo me comprometo a esforzarme como padre, como madre. Señor, yo me comprometo a ser mejor cada día para guiar a mis hijos. Aunque estén lejos, Señor, ayúdame a orientarlos. Y si están en mi hogar, ayúdame a orientarlos, Señor. Si algo te sale en tus palabras, dile: este es el momento, el Espíritu Santo está en este lugar y el Espíritu Santo es el que te oye y es el que te escucha y es el que te va a ayudar. Dile: Padre, pon la mano en tu corazón y dile: Padre, perdóname, Señor, por no ser un buen padre. Perdóname, Señor, porque he fallado. Perdóname, Señor, porque no tuve la debida sabiduría. Pero me comprometo a ser mejor madre. Perdóname, Señor, si le he faltado a mis hijos, si los he golpeado. Perdóname si no los he comprendido. Vamos, mi amado, no te quedes callado. Ora y dile: perdóname, Señor. Perdóname porque no sabía esto. Hoy he aprendido algo nuevo. Hoy he aprendido algo diferente que viene de parte de ti. Mi amado, humíllate delante de Dios. Humíllate, no importa. Si están ahí tus hijos, no importa. Humíllate. Ellos verán eso. Ellos verán que tú tienes ese testimonio. Padre, Señor, tócalos a los padres, Señor. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, porque tú eres el mejor. Tú eres el mejor Padre, que Señor, tenemos que tomar ese ejemplo como tú, Señor, que nos amas, que nos quieres. Señor, ayúdanos, Señor, a conocer a nuestros hijos como hijos pequeños, como hijos jóvenes, como hijos adolescentes, como hijos aún casados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudarlos a que tomen la buena decisión. Señor, si algún hijo está fuera de casa, Señor, te pido que lo bendigas. Señor, lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Yo no los conozco, pero tú sí, Padre. Señor, bendice y guarda esa vida, Señor. Ese hijo, Señor, rebelde. Señor, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Ese joven, Señor, que no comprende las cosas, Señor, lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios, por la bendición que tú nos has dado de ser padres. Y gracias por la bendición, Señor, que nos has dado a estos hijos, Señor. Padre, queremos entrar a tu reino y darte buenas cuentas cuando sea lo necesario. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los padres. Gracias, Señor, porque nos vas a ayudar, nos vas a guiar, nos vas a dar el conocimiento para seguir adelante, Señor. Bendice, Señora, a cada uno de ellos. Prospérale, Señor, que nunca falte nada en su casa, Señor, ni el alimento, Señor, espiritual, ni el alimento material, Padre. Señor, bendice, Señor, la fuente del trabajo de cada uno de ellos. Bendice a esas damas, Señor, a esas mujeres, Señor, que hacen la comida, Señor, y que multiplican, Señor, el dinero que les dan los varones, Padre. Señor, haznos, Señor, unos matrimonios, padres sabios, Señor, en el nombre de Jesús, así como lo fue Samuel, Señor,
Señor, así como lo fue, Señor, cada uno de los personajes de la Biblia, Padre. Señor, gracias por todo lo que nos das. Bendícenos, guárdanos, cúbranos, protégenos, prospéranos en todo. Y si hay alguna enfermedad, Señor, atamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hay sanidad en los hijos de Dios. Declaramos que tú eres un Dios sano, que tú eres un Dios poderoso y que tú haces la obra, Señor. Declaramos, Señor, que hay sanidad en los matrimonios, sanidad material y sanidad espiritual. En el nombre de Jesús, a ti te sea la gloria, a ti sea la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Rey de reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, nos has traído a este momento, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios, te bendecimos y gracias por este privilegio. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga y sigamos orando por nuestros hijos. Mis amados, tenemos una misión. Gracias a la Iglesia Encuentro, gracias a Jehú, al apóstol Jehú también, gracias al pastor Marcio, a su esposa, gracias a la profeta, gracias a todos, porque yo creo que Dios ha puesto en nuestro corazón algo para que sean ustedes guiados conforme a la palabra de Dios. Gracias por este privilegio, buenas noches, que Dios los bendiga y en verdad no dejemos de orar por nuestros hijos, porque nuestros hijos son más que vencedores. Amén. Buenas noches.